ingresar ya en materia. Cuando hablamos de derechos humanos laborales, en realidad tomamos la idea esencial de que el derecho está antes de la norma positiva, por un lado, y por otro lado, que el derecho tiene sentido en la medida que se vincula con el ser humano. El derecho es definitiva, está dirigido al ser humano. Y en este sentido, el derecho está precedido desde, podríamos decir, los fondos, del fondo del pensamiento humano, desde el punto de vista filosófico y también del propio derecho, está precedido por lo que podríamos considerar lo que guía el derecho, lo que inspira el derecho, lo que es el alma del derecho, y que son los valores, los principios, lo que está en las cosas, lo que está en las personas. ¿Sí? Y esto inspira luego al derecho que se traduce finalmente en normas. Ese es el recorrido básico del derecho, de la vinculación entre derecho, por supuesto, axiología, la cuestión ontológica del derecho y lo que lleva en definitiva a la norma positiva. Decíamos que queríamos hacer una breve evolución de esto. Fíjense ustedes que en el pensamiento clásico aristotélico, en la ética a Nicómaco, perdón, una obra fundacional en materia de filosofía aristotélica, plantea precisamente la contradicción o la armonía, según como se vea, entre los valores y las normas, entre lo que está en las cosas, en las personas y lo que está en definitiva en las reglas, en los contratos. Esa es la contradicción básica. Y fíjense ustedes, también en la época clásica, y desde, podríamos decir, el teatro, la cultura, se plantea esta contradicción. Cuando se plantea el argumento de la obra clásica de Sófocles, Antígona, aquella que indica, que nos contaba la situación de Antígona, una mujer en Tebas que tiene a un hermano que ha muerto en el campo de batalla defendiendo a Tebas y otro que ha muerto atacando a Atenas, siendo el enemigo de Atenas. ¿Qué dispone el rey Creonte según las reglas, las normas imperantes en ese reino? Ordena que aquel que luchó contra Tebas sea abandonado a la carroña en el campo. Aquel que, hermano de Antígona, reitero, que peleó a favor de Atenas, que sea sepultado con todos los honores. Antígona dice, los dos son mis hermanos, los dos son seres, son personas, son seres humanos, los dos merecen el mismo tratamiento. Y el rey de Tebas concluye esta breve historia trágica, dándole a la propia Antígona el mismo destino de aquel hermano que peleó contra Atenas porque es lapidada, es sepultada. La contradicción entre lo que puede el ser humano merecer en igualdad por su sola condición y lo que las reglas pueden indicar para situaciones diversas. Bien, y en la evolución también del derecho clásico se sabe que cuando se sistematiza en el digesto de Justiniano la idea precisamente de derecho, esencial de derecho, ¿qué nos dice acerca de esta cuestión esencial en todo derecho? Que aquel que deba estudiar derecho, lo primero que debe conocer es de dónde proviene la palabra derecho o de dónde provienen las reglas, que es de la justicia. Esa es la que inspira, en definitiva, toda equidad, porque el derecho, en definitiva, y la justicia son el arte de la equidad y de lo bueno. Entonces eso es lo que está en definitiva antes que el derecho. Bien, entonces lo que se plantea aquí esencialmente en todo derecho es este encuentro. Es decir, ¿dónde está el derecho? ¿Dónde están las reglas? ¿Dónde está el hombre situado en el derecho? Bien, entonces sabemos que la evolución del derecho en la relación a la condición humana, a la persona humana, en sí misma, en sus derechos inherentes a tal condición, tuvieron una larguísima evolución en la historia de la humanidad, hasta que podríamos decir hay un punto que se marca, podría haber otros, pero que se marca como de inflexión en materia de este encuentro entre derechos
y el ser humano, cuando las ideas filosóficas hacen un giro copernicano hacia la centralidad del hombre y del ser humano en todo el sistema de derecho. Es cuando las ideas de Voltaire, de Rousseau, del propio Kant, que habla de la dignidad humana y de la paz universal, se centran precisamente en la condición, decíamos, humana. Y dieron un basamento filosófico, el llamado iluminismo, a la irrupción de lo que fueron los primeros dos instrumentos generales en materia de derechos humanos. Aquel de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 1776, la Declaración de Filadelfia, llamada así, y la Declaración de los Derechos de Ciudadanos de Francia, 1786. Bien, ¿qué se dice esencialmente en estos instrumentos? Que independientemente de toda inspiración divina, de todo reconocimiento que pueda realizar un Estado superior o el propio rey o quien gobernara, todos los seres humanos tienen derechos inherentes a su propia condición de tal. ¿Sí? Se declara que, en definitiva, sintéticamente, son verdades incontrastables los derechos inherentes a la persona humana, la vida, la igualdad y la libertad. ¿Sí? Yo quiero aclarar que, y sobre esto quiero luego volver al final, que en el caso en ambas declaraciones, que tienen aspiración de ser universal, de comprender a todos los hombres, más allá de determinadas particularidades que no vamos a hablar aquí, mencionaba además como objetivo de ambas declaraciones y ambos reconocimientos de derechos el derecho a la felicidad. Y entre otros derechos reconocidos estaba, por supuesto, las garantías judiciales, aparte de la vida, la libertad, la equidad, las garantías de carácter judicial, que fueron tan caras a la consolidación en normas de los derechos humanos, ¿sí? Aquellas garantías que nosotros hoy consideramos casi sagradas en el ámbito del derecho, como la condición de ley previa a la imposición de penas o a un proceso. ¿Bien? Nullum crimen, nulla pena, sine previa legge, dice el latinismo, que resume en definitiva estas garantías judiciales incorporadas a ambos instrumentos. Pero estos instrumentos de derechos humanos dirigidos claramente hacia la condición humana y darle un lugar central en el sistema de derecho, estamos hablando de fines del siglo XVIII, tuvieron, por supuesto, a partir de ahí una expansión al incorporarse a un sinnúmero de constituciones en Latinoamérica, y si ustedes buscan en su propia historia de cada país latinoamericano, seguramente encuentra que en el siglo XIX, a más tardar en el siglo XX, aparecieron la incorporación de estos derechos humanos, los derechos civiles y políticos, libertad de expresión, libertad de asociación, la garantía judicial, el derecho al veto, participar en la vida ciudadana, como incorporadas a las constituciones nacionales. ¿Sí? Pero hay una crítica que surge incluso en el siglo XIX, por ejemplo, Carlos Marx, en un libro muy chiquito que se llama La condición judía, se manifiesta en contra de los derechos humanos, como reglas, como declaraciones generales. ¿Por qué? Porque indica y dice, lo que consagra los derechos humanos son los derechos individuales de la persona en sociedad, y la deja librada a su suerte para luego poder ser fácilmente sometida en el control social, en la realidad, por supuesto, de la cuestión social, y poder, en definitiva, esa soledad lo deja indefenso, aun cuando tenga derechos civiles y políticos. ¿Sí? Esta crítica vino a ser contestada en el siglo siguiente con el surgimiento de los derechos sociales a nivel constitucional, es un proceso muy lento, y además el surgimiento del derecho del trabajo y su, podríamos decir, reclamo entre comillas, de
primero lograr el reconocimiento y luego alcanzar el máximo nivel normativo, que es el de las constituciones o bien de los tratados internacionales. Pero estamos recién acunando el concepto de constitucionalismo social. Tuvieron que ocurrir grandes tragedias en la humanidad, dos guerras, convulsiones sociales. El siglo XX fue el siglo más trágico de la historia en materia de guerra, según Eric Oldman, el célebre historiador inglés, porque, como todos conocemos, hubo dos episodios generales de guerras que causaron algo así como 60 millones de muertos, nada menos, ¿no? Quién sabe qué cantidad de heridos y sufrimientos humanos. Estos dos episodios fueron la plataforma fáctica, podríamos decir, de un retorno sobre aquellas ideas de derechos humanos de fines del siglo XVIII, pero ahora potenciada con determinados condimentos de carácter social, que es lo que deberíamos, esta observación de Marx hacia los derechos humanos. ¿Por qué? Porque a comienzos del siglo XX, con el surgimiento de la legislación de trabajo, que en todos vuestros países seguramente pueden ustedes registrar, comienzos del siglo XX, no solo a nivel heterónomo estatal, sino en la negociación colectiva, es que inclusive con un elemento fundacional en materia de constitucionalismo social, que es la Constitución de Querétaro de 1917, donde en su artículo 123 aparece ya reconocido prácticamente todos los derechos laborales que al máximo nivel normativo de una constitución, o bien, decía, en el marco de el logro de la constitución de Weimar de 1919, que también incorpora el derecho de trabajo, o la propia constitución de rusa de 1918, que tiene este reconocimiento. Es que en este momento, digamos, primeros años del siglo XX, hasta la segunda década, digamos, para ser más precisos, es que se funda la Organización Internacional de Trabajo como producto de un tratado, el Tratado de Versalles, que fue un tratado de paz después de una gran conflagración mundial, la Primera Guerra Mundial, que involucró a toda Europa, con aquella primera cantidad de millones de muertos que todos conocemos. ¿Sí? La fundación de OIT significó sentar o sintetizar, si se quiere, una utopía un conjunto de utopías para el derecho de trabajo. Empleo expresiones de Alain Supiot. ¿Cómo son? Que el propósito de OIT era, en primer lugar, crear una legislación del trabajo realmente humana, expresión textual de la Constitución de OIT, realmente humana. Para decir que toda legislación que tuviera en materia de trabajo, protección por supuesto, debería primero tener en cuenta el ser humano. Va a decir que se decía casi a texto expreso que el derecho de trabajo es un derecho humano, por un lado. Por otro lado, aquellas dos consignas esenciales. El trabajo no es una mercancía, que va en la misma dirección. No es el ser humano que trabaja, la persona, no es un mecanismo más de la producción, sino que es el centro de protección, el objeto jurídico de protección del derecho, en este caso del derecho de trabajo, pero acuérdense que estamos hablando de una organización mundial, la Organización Internacional del Trabajo. Un principio también de que la paz duradera solo puede lograrse con la justicia social, es decir, darle a la impronta legislativa, constitucional, un componente de compensación social, de distribución de riquezas, en fin,